Ok, entonces, dice, recuerda que la segunda manera en que los escritores afirman que Dios habló por medio de ellos, dicen que los escritores de otros escritores del Nuevo Testamento son la Escritura. Y ahora vamos a ver 1 Timoteo 5:18. Timoteo. ¿Vale? Ajá. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces la primera frase ahí en el 18, ¿qué es? Pues la escritura dice. Ahí está, ¿verdad? La afirmación, ¿verdad? Entonces, pero dice aquí, dicen que los escritores de otros escritores del Nuevo Testamento son la Escritura. Y luego ya nos dio esa cita, ya la leímos. Entonces una es no pondrás bozal al buey que trilla. Esa es una. Y la otra, digno es el obrero de su salario. El que cuenta las ofrendas. Entonces, ya me distrajeron yo. No, usted. Según las palabras de Pablo en 1 Timoteo 5:18, las dos citas son ¿qué? Palabra de Dios. No. A ver, leámoslo otra vez. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si se fijan ahí, el apóstol Pablo estaba citando dos citas bíblicas, ¿verdad? Sí. Por eso ahí cuando empieza, dice, pues la escritura dice. El apóstol Pablo estaba citando la escritura. Del Viejo Testamento. Dicen que los escritores de otros escritores del Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Entonces aquí estamos hablando de los escritores de otros escritores del Nuevo Testamento. Pero ahorita vamos a estudiarlo así bien. Pero sí citaba una de las del Antiguo Testamento. Entonces dice, según las palabras de Pablo, 1 Timoteo 5:18, las dos citas son las escrituras, ¿verdad? Las dos citas son las escrituras. Y luego dice, el término bíblico, la escritura, se refiere a las sagradas escrituras, o sea, a la palabra de Dios. Ahora vamos a leer Deuteronomio 25:4. El Deuteronomio, pues es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento como las escrituras, ¿verdad? Lo mismo va a decir que lo que leyó en ¿24 qué? 25:4. no pondrá bozal al buey cuando trilla. O sea que aquí lo que nos está diciendo el estudio, nos está confirmando como en 1 Timoteo 5:18 el apóstol Pablo estaba citando Deuteronomio 25:4, ¿verdad? Por eso es que él dijo, si algún creyente, no, perdón, 18, ¿verdad? Pues la escritura dice, pero él no dijo en Deuteronomio 25:4 dice, ¿verdad? No. Nomás dijo, la escritura dice sí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver Lucas 10:7. Hermano. Hermano Lucas. No, Sí, hermano. tranquilo. ¿Ya? Ya, Sí, hermano. hermano, ¿verdad? Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que a usted, porque el obrero digno de su salario. No
no os paséis de casa en casa. Ok. Entonces vemos como ¿De qué se empieza? fue Pedro, no, 1 Timoteo 5:18. El apóstol Pablo le da la misma, así también como llama Deuteronomio 25:4, que es en el Antiguo Testamento, lo menciona como la escritura o la palabra de Dios. Vemos como también Lucas le da el mismo valor, ¿verdad? Entonces, uno fue, no pondrás bozar al buey que trilla, esa es una cita, ¿verdad? Y la otra, el obrero es digno de su salario, esa es la otra cita. Por lo visto, vemos que Pablo dice que los escritos de Lucas son, ¿qué viene siendo los escritos de Lucas? Aunque ya no están en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, ok, ahora nos pide que leamos 2 de Pedro 3, 15 y 16. Segunda Pedro. De. ¿Otra Pedro? Segunda de Pedro, ¿no? Esta carta la escribió Pedro. Ya no está, hermano. Ok, ¿cuál es ese tengo? 15, 16. Segunda de Pedro. 15, 16, tío. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¿Lo leo? Sí, mi hermano. Ando muy ágil, ¿no? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. perdición. Entonces, Esta cosa. aquí el punto donde queremos ir es que dice, casi en todas sus epístolas, está hablando de Pablo, ¿verdad? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas. Está mencionando las epístolas de Pablo, ¿verdad? Sí. Eso es en el Nuevo Testamento. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no están muy doctos en la palabra, ¿verdad? E inconstantes. Ahí también nos está mencionando, ¿verdad? Los que no son muy constantes en el Señor. Que no hagan los servicios, que no hagan los estudios. Dígale, hermano, háblale, Señor. Dice, a los cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras. Entonces vemos que está afirmando, ¿verdad?, que las epístolas de Pablo son parte de las escrituras. Este es el punto donde queremos ir a leer esta cita bíblica. Entonces, ok. Entonces nos quedamos en ¿dónde? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 15 y 16, ¿verdad? Así es. Dice entonces, según este pasaje, Pedro entiende que los escritos ¿de quién? De Pablo, Del apóstol Pablo, ¿era qué? la escritura. Así es. Dice entonces, completa las dos maneras en que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos. Entonces, dicen que sus escritos son La palabra de Dios. la palabra de Dios. Y el otro, dicen que los escritores De otros de escritores. otros escritores del Nuevo Testamento son
La escritura. Son la escritura, así es. Ok, cuando decimos que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, queremos decir que Dios habló por medio de los escritores. Entonces, completa 4 declaraciones que hizo Jesús por las cuales él afirmó que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan las declaraciones? Completa 4 declaraciones que hizo Jesús por las cuales afirmó que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo. Entonces uno es os Os enseñará todas las cosas, y os recordará, todo lo que ha os ha dicho, y os guiará a toda la verdad, y os hará saber. Las cosas que han de por venir. Ujú. Entonces se completa las dos maneras que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos. Dicen que sus escritos son, palabra de Dios. y dicen que los escritos de Otros escritores ¿de dónde? son las escrituras. ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo? Del Nuevo Testamento son las escrituras. Ok. Entonces, para más evidencia de la inspiración de la Biblia, véase. Bueno, ahí nos está recomendando un libro para afirmar lo que él está diciendo ahí. Entonces dice, escribe en orden consecutivo los nombres de los primeros 24 libros del Nuevo Testamento. Ahí no se meta. Si hay algún, vale. Ahí no se meta, lejos. Me puse a continuar después. Ok. Dale. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, sí, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Sí. Sí, va bien, va bien. Efesios, Sí, va bien, síguele. Filipenses, Colosenses, Sí. Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Así es. Sí. Ajá. Tito, Ajá, sí. Hebreos, Sí, no va bien. Está bien, sígale, hermano. Hebreos y Santiago. Sígale, ahí va. Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Sí. Ujú. Dos Primera más. de Juan, Segunda de Juan, Ahí. Tercera de Juan. Sí. Y Judas. Se ganó el café, ¿Y hermano. cuánto? Apocalipsis. Ahí está. Se ganó el café, diga. ¿Y qué le va a regalar, hermano? Ahí está. Es un regalo, merece un regalo. Con ayuda. El obrero es digno de su salario. Sudó la frente. Dígale, está el café, dígale. Cuantearon algunos. Sí, porque está durmiendo, por eso que ahí está el café. Como ahora está más fuertecito el día, yo creo que por eso da más ansiedad. ¿Más que? Se baja la energía, ¿verdad? Ok, ahora, la fidelidad del texto del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la fidelidad Es el otro. del texto. Vamos a entrar a otra Así es, lección, ¿no? a la lección Fidelidad. número 10. La fidelidad del texto del Nuevo Testamento. ¿De qué? A ver, dígalo. La fidelidad. Fe. Fidelidad ¿Del qué dijo? del texto del Nuevo Testamento. El texto del Nuevo Testamento. O sea, aquí es donde se comprueba que lo que el Nuevo Testamento dice está fielmente de acuerdo con el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Sí lo dijo bien o no? Sí, yo sí. La fidelidad del texto del Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, no hay contradicciones con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora sí. Vamos a esperar que el hermano Pineda termine de escribir. ¿Le seguimos? Ok. Está bien, No, pero ya está brincando a otra lección. Sí, pero él ya tiene sus apuntes de la lección anterior. Si va en el Juan 14, 26, Juan 16, 13. No, ya brincamos, eso ya acabó. Vamos a otra. No.
Ok, entonces al terminar el estudio de esta lección, aquí nos va a hablar de qué se trata la lección que continuamos, ¿verdad? Completar una declaración que compara la evidencia que comprueba la fidelidad del texto del Nuevo Testamento con la del texto de otra literatura antigua. ¿Ok? ¿Lo repito? Sí. ¿Sí lo repito? Sí, hermano. Dice, completar una declaración que compara la evidencia. Una declaración para comparar una evidencia de que prueba la fidelidad del texto del Nuevo Testamento con la del texto de otra literatura antigua. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Y luego el 2, dar los siguientes datos sobre los antiguos manuscritos griegos del Nuevo Testamento que existen hoy. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. A la verdad. Dar los siguientes datos sobre los antiguos manuscritos del Nuevo Testamento que existen hoy. Entonces nos está diciendo que vamos a poder dar datos sobre antiguos manuscritos. O sea, pues los fueron escritos a mano, ¿verdad? Entonces, que todavía existen. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces dice A. Dice número en existencia. Son manuscritos que existen todavía. De los escritos que se escribieron en aquel entonces. ¿Sí? Dice número en existencia. Fecha de las copias más antiguas. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo de qué está hablando? Sí, yo sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿O no? Entonces, lapso del tiempo entre la fecha en que se completó el Nuevo Testamento y la fecha de las copias más antiguas. O sea, son copias que se escribieron en aquel entonces de los escritos del Nuevo Testamento que todavía existen. Y nos da datos de esos escritos que hay todavía. ¿Cuántos eran? 1600, algo así. Para ser honesto, no me acuerdo. Pero ahorita vamos a entrar ahí en esos datos. Dice, mostrar cómo sabemos que el texto del Nuevo Testamento se ha transmitido en forma correcta. Esta es otra forma que se fueron escribiendo más copias, pero dice, vamos a darnos cuenta, dice, mostrar cómo sabemos que el texto del Nuevo Testamento se ha transmitido en forma correcta. O sea, se han ido escribiendo copias, pero siguen teniendo, siguen siendo, ¿cómo se dice? Se han transmitido en forma correcta. O sea, no ha habido... Se han copiado originales, pues. Ajá. De la original se han No han ido tergiversando la palabra, cambiando, haciendo cambios a los nuevos escritos. Pero hoy sí le están cambiando, le están quitando. Sí, pero aquí se refiere a los manuscritos que existen de aquella época. Los originales lo fueron pasándolo más. ¿Sí? Fueron haciendo copias. Ajá. Ajá. No lo fueron. Sí, por eso dice aquí, dice, completar la declaración que compara la evidencia que prueba la fidelidad del texto del Nuevo Testamento con el texto de otra literatura antigua, dice, y dar los siguientes datos sobre los antiguos manuscritos griegos. ¿Sí? Los antiguos manuscritos griegos del Nuevo Testamento, de las copias que se hicieron en aquel entonces. ¿Sí? O sea, el escritor hizo su carta y la envió, y de ahí hicieron copias. En las mismas iglesias de la iglesia primitiva hicieron copias y las repartieron. Entonces, hay en la actualidad que tienen registrado oficialmente, hay escritos de esos que todavía tienen, no sé, en museos o en algún lugar lo tienen guardados. Entonces, oficialmente estos escritos existen desde aquel entonces. La iglesia católica. Pudiera ser uno de esos, ¿verdad? Entonces,
mostrar cómo sabemos que el texto del Nuevo Testamento se ha transmitido en forma correcta. Entonces se fueron copiando, pero pues era a mano, ¿verdad? Pero aquí vamos a comprobar que se transmitieron de forma correcta. Que no hubo... Exacto, sí. Entonces vamos a ver. Dice, repasemos lo aprendido en la lección 9. Apunta a una de las 4 declaraciones que hizo Jesús por las cuales él afirmó que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo. Una de las 4 declaraciones que los escritores serían inspirados por el Espíritu Santo. Os recordará todo lo que os he dicho. Ok. Dice, apunta a una de las 2 maneras en que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos. Os dirá todo lo que... Fíjese bien. Apunta a una de las maneras que los escritores del Nuevo Testamento afirman que Dios habló por medio de ellos. ¿Os recordará? Que los escritores, sus escritos son ¿qué? Palabra de Dios. ¿Sí se acuerdan? Sí, Palabra de Dios, man. ¿Sí, no? Sí. Yo lo noté también. Entonces, pero primero fueron 4 declaraciones: os hará saber todas las cosas, os hará saber las cosas que han de venir, os recordará. Sí. Esas 4, ¿verdad? Declaraciones. Y luego después Lo que leímos vimos en otras 2 Primera de afirmaciones. Corintios, Primera de Pedro, lo de Pablo y todo Después eso. vimos las otras 2 afirmaciones donde dicen los escritores que sus escritos son la palabra de Dios y que los escritos de otros escritores del Nuevo Testamento Son las escrituras. son las escrituras, ¿verdad? Entonces, dice, el texto griego del Nuevo Testamento que se usa hoy es fiel a los escritos originales. Por los escritos originales queremos decir que aquellos manuscritos, los manuscritos aquí los interpreta como páginas escritas a mano, ¿ok? Que escribieron en el griego los mismos escritores o sus ayudantes. Los manuscritos originales ya no existen. Sí, lo vimos, man. No, lo digo, man. Pero copias de estos nos dan el texto griego del Nuevo Testamento que Casiodoro de Reina tradujo a la lengua castellana en 1569. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí se entendió o no? Sí, pero ¿cómo se llama la reina? Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, no No, es que sea reina. No, no es pronuncia. Es su nombre. Es un apellido, pues. Ah. El nombre y apellido. Dice, Por eso se llama Reina Valera. Correcto. entonces, nos dice aquí el estudio, ¿los escritos originales existen o no? Sí. No. ¿Sí existe, hermano? Nomás que lo están. Él lo tradujo al castellano. Ok, ahí va otra vez. Fíjese bien lo que dice. El texto griego del Nuevo Testamento que se usa hoy es fiel a los escritos originales. El texto griego que hoy se usa es fiel a los escritos originales. Por los escritos originales queremos decir manuscritos, o sea, páginas escritas a mano, que escribieron en el griego los mismos escritores o sus ayudantes. Entonces dice, los manuscritos originales ya no existen. Yo creo que hay por ahí uno regado. Bueno, ahí dice que no, pero algún pedacito. sí ha de ver. Dice, pero copias de estos nos dan el texto griego del Nuevo Testamento que Casiodoro de Reina tradujo a la lengua castellano en 1569. ¿Sí? 500. Chon. Los miro así como bien sorprendidos. Está la King James también, pero la tradujo el otro. Sí, pero... Los miro sorprendidos porque Sí, yo creo que Estoy tenían... sacando mi cuenta que no tenemos mucho, entonces aquí en esta región de ser cristianos. ¿Está qué? De ser cristianos. ¿Cómo no tenemos mucho? 1500, estamos a 2000. Ella se confundió. No, esa es la versión, o sea, ya la versión moderna que conocemos nosotros. Antes no había escritos como los tenemos nosotros.
No, pero Sino que eran rollos, cada quien tenía. Sí, pero dijo que traducidos al castellano, o sea, me refiero a la lengua española, nosotros no tenemos mucho. Tal vez. ¿Cuál es lo que estoy viendo Tal ahí? vez no. Es lo que estaba sacando cuentas yo. Ok. Entendían otros idiomas. O sea, Entendían otros idiomas. Ah. Acuérdense que todos los idiomas estos vienen del latín. Mezclados. El latín era el que predominaba ya hace como unos 1500 años antes. Venimos a salir lo mismo. o sea que Casiodoro Reina tradujo a la lengua castellana, Sí, lo traducí. ¿ok? El Nuevo Testamento. Sí, eso sí lo entendí. Ahora, en 1569, dicha traducción fue revisada. Ya aquí hay otra versión, ¿verdad? ¿Qué? Revisada. Dicha traducción fue revisada por Cipriano de Valera en 1602. ¿Vamos bien? 5 años O más. sea que por eso le pusieron reina del antiguo y Valera de este nuevo. Reina Valera. Reina Valera, los dos. Claro. Combinación. Ok. Sí. Y luego cuando usted ve ahí, dice, Bueno, Reina, Casiodoro Reina, ¿cómo es? Sí, casi Revisada por Valera, algo así dice. ¿Sí, no? Y eso es lo que tenemos hoy. ¿Cómo es el nombre? Y la volvieron a revisar en el 1901 y en el 1960. Reina Valera. Pero ya no son los mismos los que la revisaron, ya la revisaron otros. Para que se vaya manteniendo una Ya no, eso ya no está. apegado al original. Por eso las nuevas dicen que están más apegadas a los escritos originales que la Reina Valera. Que no tiene nada que ver. Y le digo, a mí no me cabe eso en la cabeza. No le faltan cosas. No, pues no me cabe. ¿Cómo van a estar? Es una versión moderna, nueva. ¿Cómo va a estar más apegada al original? Bueno, se han de basar un poco en que ahora hay más fuentes de información para... Sí, pero para... la información ya no está. No, para traducir los idiomas. Sí, pero la información original ya no está. No, pero, o sea, para interpretar un idioma al otro. O sea, lo que ellos fueron revisar el idioma y interpretarlo, pues. Por eso, pero lo que antes una palabra quería decir una cosa, hoy la palabra ya no quiere decir eso. Pues sí. Entonces, por eso es que es mejor apegarse a lo más viejo. Que entre más viejo es mejor. Ah, vaya, ¿cómo que no? Eso sí le gustó al... Viejísimo. Eso sí le gustó al hermano. a ver Sí, si entre más antiguo. Entre más antiguo está más apegado a la verdad. No que no había originales. Porque hoy lo que hacen es que una palabra la sacan y dicen la palabra en griego. Y quiere decir esto, quiere decir lo otro, quiere decir aquí. Le da un montón de significados. Que a veces en el lenguaje moderno. Pero, ¿qué quiso decir? Que en el antiguo, en el lenguaje antiguo. Yo un día estaba meditando, pero la teología es la ciencia que estudia a Dios. ¿Cómo vamos a estudiar a Dios? Sí, pues, ¿verdad? Es teología. Sí, hay que estudiar, no digo que no, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a estudiar a Dios? No sería estudiar el significado, tendría que ser diferente. Conocer más a Dios sería. Yo lo tenía entendido como estudio de lo relacionado con Dios. Sí, pues es lo mismo. Ujú. Viene siendo lo mismo, es la ciencia que estudia. Sí, como ahorita estamos estudiando. De vez en cuando. Como ahorita estamos estudiando. No te puedes que con un diploma distinto. La palabra de Dios. Sí, como ahorita estamos estudiando algo relacionado con Dios. Ya hay seminarios de 10 horas, de 15 horas. Sí, o sea, como ahorita estamos estudiando la palabra de Dios, ¿no? Estamos Es estudiando algo Dios, que tiene relacionado con estamos Dios. conociendo a Dios, estudiando de Dios. Entonces- es teología. Ujú. Eso es. Vamos a terminar siendo teólogos. Doctores. Doctores en doctora. Cuando está estudiando, pues está haciendo teología, está estudiando. Ok. Entonces, continuamos. Entonces, el texto griego del Nuevo Testamento que se usa hoy es fiel a los escritos originales. Por los escritos originales queremos decir aquellos manuscritos y páginas escritas a mano que escribieron en el griego los mismos escritores o sus ayudantes. Los manuscritos originales ya no existen, pero copias de estos nos dan el texto griego del Nuevo Testamento que Casiodoro de Reina tradujo a la lengua castellana.
en 1569. Dicha traducción fue revisada por Cipriano de Valera en 1602. Y dice, entre la literatura antigua no hay otra obra cuya fidelidad a los escritos originales se pueda comprobar con tanta evidencia fidedigna como la del Nuevo Testamento. ¿Sí se entendió eso? Mis queridos hermanos. ¿Ah? A ver, denos una explicación, hermano, de lo que usted entendió. En la literatura antigua no hay otra obra cuya fidelidad a los escritos originales se pueda comprobar con tanta evidencia fidedigna como la del Nuevo Testamento. Lo que acabamos de estar diciendo, los originales. Hermano, ¿sí le entendió? Yo veo que no le entendieron. Fidedigna quiere decir de que es bien fiel a lo que escribieron. Esta copia es bien fiel. El Nuevo Testamento es bien fiel. O sea, es bien, no, la palabra correcta. ¿Similar? No similar, es copia. Fiel. Fidelidad es copia. Cuando usted copia algo, lo está copiando igual. ¿Verdad? Es como que lo hicieron una copiadora, pum, le sale una copia, hace una copia. Entonces, es confiable, la copia es bien fidedigna a los originales, el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Entonces, pero en las versiones que estamos estudiando, las valeras, ya las otras Están en duda. dice, y hay muchas versiones, está la Biblia, habla hoy, las Américas, ¿verdad? Hay un montón de versiones, pero casi todas se basan en la Valera, porque fue la que la tradujo al español. Ajá. Pero de allí ya cada quien Lo modifica. entonces Una ya letrita. la fidelidad se va perdiendo. entonces, pero fíjense bien, aquí cuando habla entre la literatura antigua, está hablando Del antiguo también. de la literatura antigua, no está hablando solo de las escrituras o solo de la Biblia. Está hablando de muchas obras literarias de la literatura antigua. ¿Sí me explico? Sí. De los libros escritos en aquel entonces, aunque no eran cristianos o lo que haya sido, dice, de la literatura antigua no hay otra cuya fidelidad a los escritos originales se pueda comprobar con tanta evidencia fidedigna como la del Nuevo Testamento. O sea, de toda la literatura antigua que hay, o sea, hablando de muchas obras literarias diferentes, no nomás de la Biblia, no hay otra que se pueda comprobar con tanta fidelidad como la del Nuevo Testamento. O sea, hay otras literaturas que no son cristianas o no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y cuando se ponen a analizar los escritos, los datos, las fechas, los lugares, los personajes, la encuentran que hay muchos errores. La misma Biblia católica habla de los 7 libros de que no son fidedignos. Exacto. Entonces aquí dice que esa es el Nuevo Testamento es la obra más fidedigna que hay entre toda la literatura que existe antigua. ¿Sí? Sí. Pastor, Ya, una ahora pregunta. sí los miro como que se van La entendiendo. Biblia que usa la Iglesia ¿será que tú Católica me es Reina Valera también? No, ¿verdad? No, ella gusta una columna, tienen varias. Igual que nosotros, tenemos varias versiones. No todos usan la misma. Y los